Sean todos bienvenidos a esta charla. Hoy vamos a hablar del neoliberalismo en el desarrollo empresarial del país. Para hablar primero del neoliberalismo, vamos a preguntarnos qué es el neoliberalismo. Entonces se dice que el neoliberalismo apoya una amplia liberación de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción de los gastos públicos y de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado. En pocas palabras se dice que el sector privado es el que maneja, digamos, o reemplaza las decisiones que toma un Estado en el sector económico de un país. Esto lo hace el sector privado. El sector privado va a dar trabajo, sí, pero también se va a lucrar de los beneficios que se tienen en un país como tal. Pero la definición de neoliberalismo, a la medida de tantas reformas que se han hecho, ha venido cambiando. Entonces, no hay un concepto claro como tal de qué es el neoliberalismo hasta ahora. Entonces, vamos a pasar al inicio del neoliberalismo en Colombia. Entonces, se supone que el neoliberalismo en Colombia empezó por el presidente Virgilio Barco y siguió en el gobierno del senador Gaviria. Las reformas realizadas por el gobierno pretendieron seguir un orden mundial establecido. Lo que decíamos ahorita, el neoliberalismo son acciones que toman los sectores privados como tales, pero son extranjeros, son de otros países, son compañías, son empresas de otros países que llegan a dominar, por decirlo así, el sector económico de dicho país, en este caso Colombia. Lo importante, digamos aquí, es que ellos se encargan de todo lo que es el comercio colombiano, ¿cierto? Toda la economía colombiana, pero no hacen mucho énfasis en la sociedad como tal. Entonces, digamos que los ámbitos sociales lo dejan, el pueblo lo dejan a un lado y lo único que hacen es montar industrias y empresas y enriquecerse con nuestros recursos. Vamos a hablar de los beneficios del neoliberalismo. Entonces dicen que uno de los beneficios del neoliberalismo afirma que los individuos pueden libremente perseguir sus propios intereses y que por lo tanto las consecuencias colectivas son mucho más beneficiosas que las acciones gubernamentales. Se supone que al ver tanta industria, al ver tantas empresas, entonces va a haber mucho más empleo, va a haber mucho más trabajo, se va a evitar la pobreza, la desigualdad también se va a quitar. Se supone que estas son las bases que tiene el neoliberalismo, pero vamos a ver que no va a ser tan cierto en Colombia, ya que si vemos las desventajas que tiene el neoliberalismo, vemos que el crecimiento económico y social no es parcial, es decir, que todas las empresas extranjeras, compañías extranjeras se lucran de nuestros recursos, pero la población colombiana como tal, mucha gente queda desempleada, mucha gente que del sector, digamos, industrial colombiano les tocó cerrar sus industrias, sus empresas, porque llegaron empresas internacionales, obviamente quedaron desempleadas. Y muchas personas que trabajaban con estos empresarios también quedaron desempleadas. Entonces, lo que hizo el neoliberalismo fue dejar mucha gente en nuestro país desempleado. Asimismo, pues que todas las empresas e industrias del sector nacional que cerraron, algunas obviamente no tenían competitividad, entonces fue más progresivo el cierre de estas empresas. Algo que se puede decir que es algo que lo beneficia, pero no, sí, es como una duda, es que cuando hubieron tantos desempleos en nuestro país,
muchas personas empezaron a hacer sus propias empresas. Entonces, muchas familias para poder subsistir tenían trabajos, digamos, vendiendo sus propios productos, vendían comida, manualidades, cosas que ellos hacían. Esto también empezó a surgir desde el neoliberalismo. Bueno, también podemos ya concluir que el neoliberalismo ha tenido una serie de reformas que han venido beneficiando al mercado y en especial a las naciones extranjeras, que se han apoderado de nuestros recursos como otra colonización, de lo que hemos venido hablando. Lo que hizo el neoliberalismo fue traernos muchas empresas extranjeras, sí, pero también nos trajo muchas desventajas porque mucha economía nacional le tocó cerrar, ¿sí? Entonces les tocó adaptarse a estos cambios sociopolíticos y económicos, ¿sí? Para poder subsistir. Eh, Como venía diciendo, hubieron muchas reformas por el neoliberalismo. Entonces, digamos que una de las reformas más importantes, que es una de las que más se usa ahorita, que es el desarrollo del derecho, de los derechos humanos, haciendo un énfasis en las tutelas, que es la vocería que tiene una persona por, digamos, exigir los derechos de salud de otra persona que no tiene, digamos, cómo hablar o se le está negando el derecho a una buena salud. Pero sin embargo son temas como la salud y la educación que son muy frágiles, son muy sensibles en el tema del neoliberalismo, ya que no tienen, digamos, mucho énfasis, no tienen mucha trascendencia, no fue algo muy importante para las personas que empezaron con el neoliberalismo y pues obviamente ha tenido muchas crisis la educación y la salud en nuestro país. Entonces podemos concluir que el neoliberalismo en nuestro país nos ha dejado muchas crisis, pudieron haber llegado muchas empresas y todo esto, pero nos dejó una crisis impresionante y pues sin embargo seguimos subsistiendo. Muchas gracias por su atención, espero que hayan aprendido mucho igual que yo, que tengan un buen día.